La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre la sexualidad sana y la manera en que las corrientes filosóficas, la cultura, las tradiciones familiares nos han llevado a tener conceptos equivocados sobre la sexualidad y especialmente nuestra sexualidad. Y como siguiendo la línea del apóstol Pablo, escritor del Nuevo Testamento o de las cartas doctrinales de la iglesia, vemos que él tocaba este tema en cada una de sus cartas, hermano. ¿Por qué? Porque la cultura existente en el momento en que él escribía estas cartas era una cultura sexualizada perversamente. Era una cosa terrible. Y uniendo estas dos culturas en las que él vivía, la cultura griega y la romana, que son las culturas que han afectado nuestra cultura occidental, valga la redundancia, tenemos pensamientos y tenemos ¿cómo se dice? Influencia con respecto a cómo se ve la sexualidad hoy. Y usted ve que usted enciende la televisión y parece que todo el mundo se está acostando con todo el mundo, ¿verdad? Y todos contra todos, y hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con... Es una cosa terrible. Esa es nuestra cultura. Y el mundo le está dando una respuesta a todo esto, pero la iglesia sigue en silencio, ¿verdad? Guardando sus tabúes y sus miedos y su cultura de silencio, de no decir nada porque de esas cosas no se hablan, ¿verdad? Yo recuerdo cuando hablábamos esas cosas, cuando uno entra ya en la pubertad, que empieza a hablar de estas cosas. Recuerdo que en mi casa era, eso no se habla, eso no se habla aquí. Y cuidado que tú hablaras de eso en la iglesia. Era terrible. ¿Por qué? Porque en la iglesia se piensa que la espiritualidad llega de la cabeza hasta la cintura. De la cintura para abajo ya eso es otra cosa. Ese es el pensamiento. Y la Biblia nos habla a nosotros que debemos nosotros confrontar nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que los matrimonios están viviendo, que los jóvenes están viviendo, es por no tener una clara explicación, o más bien una explicación bíblica de estas cosas. Porque explicaciones tenemos, información tenemos. Estaba leyendo un informe de Inglaterra que dice que no logran entender cómo es que habiendo tanta información con respecto a la sexualidad, cada vez tienen más y más y más embarazos en jóvenes adolescentes y cada vez más y más enfermedades de tipo sexual entre los jóvenes. Dice, ¿cómo es posible si cada vez tenemos más información? Bueno, simplemente a la gente no le interesa la información. Entonces, hoy quiero hablar, porque la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre estos de la sexualidad, pero más bien dentro del matrimonio. Y algunos jóvenes se me acercaron al final, digo algunos que fueron como 3 o 4, oye, pero tienes que hablarle a los solteros de eso. Y dije, claro, esto solo fue la primera parte de 8 casi. Dije, tenemos que hablar de eso también. ¿Por qué? Porque ahora la mentalidad sigue siendo esta en la que el apóstol Pablo se movía, de que hay que tener sexo mientras esté con vida, porque no sé que mañana te mueras y entonces ¿qué pasó? Esa es la idea. Y déjame decirte que lo primero es que la Biblia no prohíbe el sexo. Lo que hace la palabra del Señor es reconocer que los seres humanos tenemos dentro de nuestras necesidades disfrutar de nuestra sexualidad. La diferencia es que la Biblia ubica la sexualidad en un orden, en un entorno seguro, un entorno que produzca satisfacción integral a todos nosotros, esto es, en el matrimonio. Déjame decirte, he estudiado un montón de religiones y filosofías buscando alguna información y me encontré con que el Evangelio de Jesús
es el único que predica la castidad como algo grandioso, como algo glorioso. Después nada. Todo lo demás es, venga, lo que es carne al gancho, dicen, ¿verdad? Y así es como vive la gente, pensando ese tipo de cosas. Entonces, nos encontramos con gente que la sexualidad la tiene, diríamos, de tal manera manoseada que todo el mundo, y lo mencionábamos también, cuando te quieren vender una llanta, un cepillo de dientes, una pasta de dientes, un jabón, una sierra, un repuesto de carro, un repuesto de camión, lo que sea, alguien encuerado aparece en el anuncio, ¿cierto? Y normalmente alguien que no existe, ¿verdad? Porque desde que inventaron la magia del Photoshop, todos nos vemos bonitos, hermano. Así me dijeron el otro día, yo puse una foto en mi Facebook, me dice, oye, ¿estás igual? Claro, le dije, la magia del Photoshop, ¿verdad? Te quita todo. Entonces, muchas veces la sexualidad se toma como algo impuro, como algo sucio, por causa de esta información que tenemos. Y eso me recuerda a mí, una vez me echaron un cuento de un pastor que llega a un restaurante, ¿no? Estos restaurantes que se llenan al mediodía, y está parado esperando un turno cuando también llegó un cura y se pararon los dos ahí. Y entonces viene el waiter y dice, señores, ¿les importa que lo sienten en una misma mesa? No hay ningún problema. Pues nada, para mí tampoco, le digo. Y fueron y lo sentaron en la misma mesa. A ver, cuénteme, dice. Yo soy fulano de tal, yo soy. Y se presentaron. Dice, ¿y usted a qué se dedica? Pues yo soy pastor. Le dice, oh, mira qué bien. Pues que yo soy sacerdote. Dice. Y entonces le dice, llega el waiter, ¿van a tomar algo los señores? Dice. Entonces dice el waiter, le pregunta al sacerdote, dice, ¿usted va a tomar algo? Sí, yo quiero una cerveza. ¿Usted, pastor, desea una cerveza? No, gracias, yo no tomo cerveza. Lo que se pierde, pastor, lo que se pierde. Sí. Y llegaron con la comida, se acabó la cerveza. Dice, de verdad, pastor, no quiere una cerveza, tomarse una cerveza conmigo ahora y celebramos y ahora que ganó el Barça y todo esto. Y entonces el pastor dice, no, la verdad es que no me gusta la cerveza, por eso es que no bebo cerveza, está bien así, tranquilo. Terminan de comer, se despiden, ya son grandes amigos. Y entonces el pastor viene y dice, bueno, ha sido un placer compartir esta comida con usted, espero que volvamos a vernos pronto. Me saluda a su esposa. Dice, pues que yo no tengo esposa, lo que se pierde. Porque la sexualidad se hizo y Dios nos la dejó para disfrutarla en el matrimonio. ¿Sí? Igual tú, mujer, tienes que disfrutar a tu marido. De eso se trata. Ahora, el punto de hoy es, ¿por qué los solteros deben esperar? ¿Por qué es bueno que esperen y que no comiencen vidas promiscuas? ¿Por qué es importante que se guarden? Y voy a hablarle de un estudio que encontré de la Universidad Brigham Young de Utah. Dice que se hizo este estudio con 2.035 personas divididas en 3 grupos. El primer grupo eran los que tuvieron relaciones sexuales durante el primer mes de su noviazgo. Y el segundo grupo eran los que tuvieron relaciones después del primer mes y antes de los 2 años de su noviazgo, no casados. Y el tercer grupo era con personas que esperaron hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Los resultados del estudio encontraron que las parejas casadas que retrasaron las relaciones sexuales fueron más propensas a comunicarse, a disfrutar del sexo y tener un matrimonio más estable y satisfactorio que los que tuvieron relaciones sexuales desde el principio. Segundo, dice, el doctor Dean Busby, uno de los autores del estudio, concluyó que precipitarse en la intimidad puede impedir la felicidad conyugal porque en muchos casos la prontitud de las relaciones sexuales lleva a las personas a casarse aún siendo incompatibles porque se sienten comprometidos en un vínculo complejo que no saben
cómo romper. Otra cosa que encontraron, dice, que existe la creencia generalizada de que para una pareja es determinante saber si tiene química sexual, porque consideran que esa es la clave para un buen matrimonio. Vamos a probar, dice, si nos llevamos bien químicamente, nos va a ir bien. El estudio publicado en una revista de psicología que menciona este estudio sugiere que el inicio temprano de las relaciones sexuales no determina el fracaso matrimonial. Eso vamos a dejarlo claro, que algunos están diciendo, con razón. No determina el fracaso, pero puede dar lugar a matrimonios más frágiles. Ahora, esto parecería desesperanzador. Dice, ay Dios, ahora sí, ¿por qué nos adelantamos? Pero te voy a decir algo, para eso vino Jesús, para deshacer todas las obras del diablo. Amén. Entonces, si nosotros tenemos vidas entregadas al Señor, nosotros vamos a ver restauraciones extraordinarias en nuestra relación matrimonial. Hay un autor, Mark Regenures, un libro que aún no ha salido a la venta, pero es en inglés, se llama Sexo antes del matrimonio en los Estados Unidos. Asegura que el impulso para evaluar la química sexual, por este argumento de que hay que ver si se tiene química, que el impulso para evaluar la química sexual al inicio de una relación romántica, si no antes, es muy popular, pero simplemente no funciona tan bien como se anuncia. Un buen matrimonio, incluyendo el sexo, es algo que se construye, no viene prefabricado. No es de que acostémonos, probemos, ay sí, ¿cómo nos llevamos de bien? Te voy a decir una cosa, una de las experiencias que muchos tienen es que tienen esta experiencia sexual, como hay tal atracción sexual en esta pareja, entonces la primera vez que tienen relaciones, la cosa es, hermano, mismo ver el cielo abierto, pues, ¿verdad? De la experiencia orgásmica que tienen. Y dice, este es el hombre, el otro dice, esta es la mujer. Lo único que encontraron fue que eran buenos para eso. Pero cuando deciden casarse, descubren que todo aquello era fantasía. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es solo el sexo, es mucho más que eso, mucho más. Es el saber que la lealtad es algo importante, que el compromiso va por sobre todas las cosas. Oiga la historia de un hombre, dice que explicando lo que era el compromiso, era un profesor de una universidad, no recuerdo en este momento el nombre, no tengo el dato acá, pero decía que él estaba a punto de alcanzar el sueño de toda su vida, que lo nombraran decano. Y estaba en eso cuando un día empezó a ver que su esposa estaba teniendo ciertos deterioros. Entonces fueron al médico y el médico le dio el diagnóstico terrible de que su esposa tenía el mal de Alzheimer. Entonces él se detuvo en esto, vio que tenía ya la oportunidad de alcanzar el sueño de toda su vida, por lo que había trabajado 40 años, pero también estaba el caso de su esposa. Entonces tenía la opción de tomar a su esposa y llevarla a un lugar, a un hogar, un hospital, donde las estuvieran cuidando hasta el día en que ella muriera, o renunciar él a su sueño y dedicarse a cuidar a su esposa. No tuvo que pensarlo mucho, lo dice él, porque hubo un día, muchos años atrás, en que yo juré delante de Dios que yo estaría con ella, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y no era hoy el día en que yo me iba a hacer atrás. Renuncié a mi carrera y me dediqué a cuidar a mi esposa hasta el día que murió. Eso se llama compromiso. Eso no se consigue en una quitadita de calentura de una noche, hermanos. Eso se construye. ¿Qué compromiso es eso? Amén. Y eso es lo que tienen que aprender nuestros jóvenes.
que esto de casarse es un asunto serio. No es de que probemos a ver cómo nos va. Mire, yo he visto gente, da tanta tristeza, hermano. Hacen estas fiestas de bodas extra, hiper estrambóticas, hermano. Una cosa, wow. Y a los 6 meses ya no están. Ni en el almanaque los encuentras. ¿Por qué? Porque el pensamiento no era ser comprometido a lo que se estaba haciendo. Amén. Entonces, los resultados de este estudio, de los que escogieron tener relaciones hasta después de casarse, fue el siguiente: que el 22% dijeron tener estabilidad de la relación, el 20% dijeron tener satisfacción con la vida en pareja, el 15% calidad en sus relaciones íntimas, el 12% mucha comunicación. Para las parejas que tuvieron relaciones sexuales más tarde en la relación afectiva, pero antes del matrimonio, los valores de los porcentajes anteriores se redujeron a la mitad. Siempre hay algo que se pierde. Nunca se me olvida cuando íbamos a casarnos con mi esposa. Había un pastor que me invitaba a predicar a su iglesia con regularidad. Y la iglesia quedaba en las afueras de la ciudad. Y las reuniones terminaban como a las 10 de la noche y a esa hora veníamos bajando de la ciudad. Ya mi esposa, que era mi novia, me acompañaba, ¿no? Ya tenía que acostumbrarse a tener un marido predicador. Y veníamos bajando en el carro y veníamos con este pastor joven. Y recuerdo que nos dice: amados, perdonen, voy a tomarme una libertad, pero yo sé que ustedes van a casarse pronto. Quiero darles un consejo. No abran el regalo antes de tiempo. Y yo casi le digo: explíqueme. No, yo sabía que me estaba hablando, hermano. Dice: no lo abran antes de tiempo, porque se van a llevar una sorpresa muy desagradable en el tiempo. Y yo le agradecí tanto a ese hombre su consejo. Y yo es lo que le digo a todos, ¿verdad? Cuando se van a casar, le digo: papito, mamita, ahorita mantenga alejada la cosa, que todavía no hay permiso. Usted lo puede hacer si quiere, pero no lo haga. Espere, cuídese. Uno de los dos tiene que decir que no. Así que pónganse de acuerdo que cuando el otro presione, el otro diga que no, ¿verdad? Amén. Los veo muy callados hoy. ¿Qué pasó? Entonces, decían estos investigadores, para terminar con este estudio, en la actualidad es normal para las parejas querer saber si ellos son o no son compatibles sexualmente hablando, lo que le pone mucho valor al lado físico de la relación y no le da suficiente importancia y confianza a la lealtad y otros valores. Y eso es lo más importante, mis amados. Eso es lo que nosotros debemos incentivar. ¿Por qué? Como una vez me dijo un pastor: yo no sé cuál es la cosa con eso de la sexualidad, me dice. Todos los hombres se sienten tentados. Ay, es que mira que esa está bien. No, esa está mejor. No, hombre, esa sí está bien. Dice, al final todo es lo mismo. ¿Sabe por qué es? Porque en nuestra cultura hemos endiosado la sexualidad. Que el sexo, si no se tiene, se puede morir. Mentira. A muchos solteros les echan el cuento: brother, ¿y usted ya tuvo? ¿Ya? Dice: no. Tengan cuidado, que tiene sexo para volverse hombre. Yo se lo digo a los muchachos: no es cierto. Tener sexo no hace hombre a nadie. Yo tuve un perro, un pastor alemán, lindo, hermano. No sé cuántas veces al año se montaba la perra. Nunca se volvió hombre. Y tenía sexo. Se murió siendo perro. El sexo no hace hombre a nadie, ni hace mujer a nadie, hermanos. ¿Estamos? 1 Corintios 7, versículo 2, dice, leo desde el 1: en cuanto a las cosas que me escribieron ustedes, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Yo cuando leí ese versículo me asusté, hermano. ¿Y esto qué es? Pero a causa, dice,
de las fornicaciones, o sea, de las relaciones sexuales antes del matrimonio, a causa de eso, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. No dice sus propias mujeres ni sus propios maridos. Dice su propia mujer, una, y su propio marido, uno. Amén. Yo he encontrado gente que creen que son más hombres porque tienen muchas mujeres. Yo creo todo lo contrario, que están tratando de probar algo que no se sienten. Mientras más mujeres tengo, más hombre me siento. ¿Por qué será? Y si no las tuvieras, ¿qué serías? ¿Verdad? Si algunos, fíjate que a mí me gusta la actitud de los corintios. Los corintios tenían muchas dudas. Si usted lee la primera carta a los corintios, se va a dar cuenta que ellos preguntaban, y Pablo dice, acerca de esto les voy a decir esto, y acerca de esto otro también les voy a... O sea, eran preguntones, hermano. Y eso es bueno, porque cuando uno no sabe, uno pregunta. Y ellos vivían en una localidad, Corinto, era un puerto, y todos los puertos tienen la misma característica, tienen gente que se mantiene con las hormonas a 1000. Y la sexualidad, la promiscuidad es muy, muy, muy grande en esos lugares. El día de hoy sigue siendo igual. Y ellos le preguntaron acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque para ellos era lo del diario. Mire, yo a veces me reúno con gente y les digo, bueno, pregunta. Y me empiezan a preguntar que si el rapto, que si los ojos verdes del anticristo, que si el no sé qué, que si el apocalipsis, que si la bestia, aquí que la otra bestia y la no sé qué. ¿Y qué significa eso? Yo digo, ¿y para el diario qué irán a preguntar? Si todos los días andan ahí con la cabeza caliente. Pero de eso no preguntan. Esta gente sí. Los corintios decidieron preguntar. Hey, ¿qué se hace con esto? Porque estaban teniendo el problema, igual que lo tenemos nosotros hoy. Tú no puedes salir a un lugar sin encontrar una invitación abierta a participar sexualmente en una reunión. Es impresionante. En algunos más, en otros menos, pero eso así es. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Podemos nosotros mencionar un sinfín de razones para que los jóvenes solteros esperen a tener relaciones sexuales. Muchas. Pero yo quiero enfocarme en lo que la Biblia dice, lo que nos atañe a nosotros, lo que nos enseña. Lo primero que debemos saber es que la Biblia no prohíbe el sexo. Si Dios nos creó seres sexuales, hermano, imagínense que Dios estaría loco si dice, les voy a dejar esto. Pues no, es pecado. Que mucha gente piensa así. En la religión te dicen eso. Pero yo siento, no, eso es pecado. Y les contaba la semana pasada que hay lugares donde a la gente hasta le ponen días en que puede y no puede. De hecho, estas son costumbres que vienen desde la Edad Media. El lunes no, porque es el día de no sé quién. El martes no, porque es el día de no sé cuánto. El miércoles tampoco, porque hay que guardar por no sé qué. El jueves hay que celebrar que se fue el día que llevaron preso al Señor. El viernes no, porque se fue el día que murió. El sábado, o sea, entonces tienen a la gente así todo oprimida, no saben qué hacer. Entonces lo hacen escondidas y lo hacen bajo condenación. Ahora, ¿qué pasa con los solteros? Ay, pastor, miren, ni siquiera los estoy viendo para que no crean que voy a hablar de ustedes. Estoy viendo así para arriba para que nadie se sienta aludido. Dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Que es bueno, que es normal ser soltero. Hay gente que cree que es una maldición. No es cierto. Ay, pero es que hermano, yo ya tengo tanta edad. No importa, ya te va a llegar tu turno, espérate. Y como dice un amigo, cada vez que se ve uno en problemas así de matrimonio, no hombre, es que mira que me acabo de pelear con mi esposa. ¿Quién se quería casar? Tú, ¿verdad? Ok, aguántese. De eso se trata. ¿Cuántos matrimonios saben que uno se pelea, hermano? Ay, no sean hipócritas, quieren.
¿Cuántos saben que uno se pelea? Solo uno, Billo. Uno de nuestros mejores líderes es el que se pelea, los demás no. Todos sabemos que los matrimonios están llenos de problemas y que en el tiempo vamos resolviéndolos uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y los solteros quieren eso. No, ellos no quieren eso, ellos quieren ir a la cama. Ellos quieren la ponchera, la cosa. Eso es lo que quieren ellos. Sí, por eso se quieren casar, pues no están pensando en lo otro. Yo le decía el otro día a una soltera, le decía, mira, es que esto de casarse es una cosa interesante, sobre todo las mujeres modernas. Vas al trabajo en la mañana, después de que sacas a los chiquillos en la corredera, la lonchera y todo. Mire, yo tengo cuentos de loncheras, hermano. Un día me llegó una de mis hijas y dice, mamá, no le pusiste nada a mi pan. Y llegó la otra y dice, la mía tenía doble. Porque es la corredera de la mañana, ¿verdad? Entonces están las mujeres corriendo. Y luego hay que salir corriendo para el trabajo. Entonces vas al trabajo, aguantar a la gente allá al trabajo y pasas todo el día ahí. Medio comes al mediodía, regresas a las 5, vienes corriendo pensando en las tareas de los pelados. Y en que el uniforme no está limpio. Ay, Dios mío, cuando llegas rompieron no sé qué. Mami, fíjate que mañana tengo que llevar un papel, no sé, un papel que solo se consigue allá por el otro lado de la ciudad, hermano. Y hay que salir corriendo y toda la cosa. Y luego regresar, preparar la cena, que todos coman. Y cuando parece que ya la cosa ya está, ya, hora de ir a la cama, está el man así que, hello. ¿Eso es lo que quieren, solteras? ¿Ah? Sí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No le estoy diciendo esto para que no se casen. No, cásense, miren qué alegre que es. Entonces, muchos atacan la Biblia diciendo, es que la Biblia lo prohíbe todo. Eso no es cierto. Lo que la Biblia hace es darte parámetros y ordenarte y decirte cómo es la cosa. Puedes hacerlo de aquí para acá. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Que el no hacerlo de esa manera, el echar por un lado el orden y los principios y los parámetros que la Biblia nos enseña, ha producido la sociedad en que vivimos. Eso es lo que nos ha pasado. En los años 70, hermano, la gente era, la vida, ¿cómo era? Peace and love, pero era, hagamos el amor, no la guerra. Sí, ese era el grito. Llegaron los 80 y el 80 trajo el SIDA. ¿Por qué? Por la promiscuidad con que estábamos viviendo esos años. Fue terrible, hermano. No sabíamos qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque se dejaron los parámetros. ¿Usted cree que Dios dice de aquí para acá, no hagan esto? ¿Por qué? Porque Él espera que cuando tú te cases, tú disfrutes tu sexualidad, no antes. Y decía la semana pasada, debemos quitarnos de la cabeza, mis amados, una serie de tabúes. Hay gente que pastor, mire, y cuando estamos con mi esposo y cuando estoy con mi esposa, ¿se puede tal cosa? Digo, papito, eso no me lo pregunte a mí. Hay gente que pregunta unas cosas, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Cuando tú llegas a tu intimidad, conversa con tu esposa, conversa con tu esposo, pónganse de acuerdo. No hay un manual aquí que diga esto sí se puede, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, esto sí se puede, esto sí se puede, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. En ninguna parte dice eso. Eso queda a tu discreción y responsabilidad.